Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Estamos contentos de poder seguir cursando la materia de Teología Sistemática 1. Como bien hemos visto en los videos anteriores, estuvimos estudiando, profundizando el esquema y el fundamento del concepto de la teología sistemática. Así que sabemos que es un desafío muy importante poder meternos de lleno en este tema y también es importante poder seguir con las lecturas para poder tener una guía de acuerdo a cada video que se va plasmando en la plataforma. Ahora vamos a entrar en una de las ramas de la teología sistemática, que es la bibliología. ¿Qué es la bibliología? Vamos a comenzar a profundizar sobre todo lo que tiene que ver con el componente bíblico, ¿no? Hay muchas cuestiones respecto a esto, porque de repente hay personas que se preguntan por qué tiene que leer la Biblia uno, o por qué la Biblia puede ser la palabra de Dios. Hay muchas tensiones sobre el tema de si la Biblia es la palabra de Dios o no, o también si la Biblia tiene que de alguna forma regir nuestras vidas como una norma de conducta moral y de fe. Hay personas que se preguntan, ¿la Biblia la escribió el ser humano? Si la Biblia la escribió el hombre, ¿por qué yo tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios, la Biblia? ¿O por qué yo tengo que tomarme de la Biblia como bien decía anteriormente, como una norma de conducta? Ante estas preguntas que pueden surgir en alumnos, en cada uno de los alumnos y en personas que les puede estar llegando este material, es importante entender de que, al menos por un tema de amor a la literatura, hay gente que está estudiando y vino a este curso y por ende va a entender que es necesario el estudio y la lectura. Y por un tema, aunque sea por un tema intelectual, es importante darse uno la oportunidad de leer la Biblia, de leer las Escrituras, porque tiene todo un contenido muy importante y rico en cuanto a lo histórico. Podemos encontrar en la Biblia acontecimientos que fueron luego avalados por la ciencia. Ya luego vamos a empezar a desglosar estos puntos. Pero lo que queremos dejar, digamos, bien presente en este tema que vamos a cursar es acerca de todo el hilo histórico que tuvo el compilado bíblico y en las diferentes etapas y parte de la historia de la humanidad que se han desarrollado los mismos. O sea, la Biblia no es que fue escrita por una persona que se sentó y empezó a escribir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que tiene todo un armado que puede transcurrir aproximadamente, ese armado puede transcurrir a lo largo de unos 3.800 años de historia. Entonces, por eso vuelvo a reiterar que es importante. Tal vez yo no veo la Biblia como una norma de fe y de conducta para mi vida, pero al menos por amor a la literatura, a la historia, es un libro muy rico de contenido histórico, de diferentes también temas y modos de narración y también de literatura. Tiene mucha poesía, la Biblia tiene libros de sabiduría, donde podemos encontrar consejos prácticos para nuestra vida. Entonces vamos a meternos en esta rama de la teología sistemática que es la bibliología. Y vamos a ver los temas principales de la bibliología, que es una rama, como bien decía recién, de la teología sistemática. Es la inspiración de las Escrituras. Vamos a ver el tema de cómo opera la divinidad, cómo hay un toque divino en cuanto a todo
el armado y compilado de la Biblia. Luego, 2, vamos a ver la autoridad que tienen las Escrituras. 3, vamos a ver el tema de la inerrancia. 4, vamos a ver el tema de la preservación de las Escrituras. 5, vamos a ver la enseñanza y predicación de las Escrituras. Y por último, nuestra obligación para con las Escrituras. La doctrina de las Escrituras es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Las Escrituras declaran reiteradamente que son la palabra de Dios. Los profetas apelaron a ella como fundamento para las promesas y juicios divinos. Cristo y los apóstoles fundamentaron en las Escrituras toda la doctrina cristiana. Solo en el Antiguo Testamento la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas. Lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías 1:2. Esto es lo que afirma el Antiguo Testamento de principio, por ejemplo, Génesis 1:3, por ejemplo, Malaquías 4:3, y de forma constante a lo largo de todo el texto podemos encontrar un montón de pasajes bíblicos que afirman que lo que está escrito es palabra de Dios. La expresión la palabra de Dios aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento y se equipara al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7:13 es lo que Jesús predicó. Lucas 5:1, el mensaje que enseñaron los apóstoles. Hechos 4:31 y 6:2, la palabra que recibieron los samaritanos, por ejemplo, que recibieron la palabra de Dios, dice ahí en Hechos 8:14, y que les fue entregada por los apóstoles, Hechos 8:25. Fue el mensaje que recibieron que recibieron los gentiles, o sea, los que no eran judíos, por la predicación de Pedro, Hechos 11:1, y la palabra que predicó Pablo en su primer viaje misionero. Vamos a encontrar un montón de acontecimientos en la Biblia, o sea, que son evidencias internas acerca de que se revela ahí que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se afirma por medio de un montón de testigos y de estos escritos que lo que está allí escrito es palabra de Dios. Los autores, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de Salmos 19 y 119 y Proverbios 30, 5 al 6, hacen contundentes afirmaciones sobre la palabra de Dios, distinguiéndola de cualquier otro texto o instrucción religiosa de la historia de la humanidad. Estos pasajes ofrecen los argumentos para que la Biblia se la llame sagrada, como por ejemplo en 2 de Timoteo 3:15 y también santa en Romanos 1:2. Entonces podemos empezar a encontrar algunas declaraciones acerca de lo que significa la Biblia. O sea, por un lado la palabra de Dios, por otro lado la sagrada escritura, o sea que es algo sagrado, y también la santa palabra de Dios, o sea que que tiene esa relevancia divina y de ser sagrada, ¿no? de ser algo tan importante para nosotros. La Biblia reivindica una autoridad espiritual completa en materia de doctrina, reprobación, corrección e instrucción en justicia, puesto que representa la palabra inspirada del Dios Todopoderoso. Las Escrituras afirman su suficiencia espiritual hasta el punto de reclamar exclusividad para su enseñanza. Esto lo podemos ver en Isaías 55:11, 2 de Pedro 1, 3 al 4. La palabra de Dios se declara inerrante. Por ejemplo, Salmos 12:6 o Salmos 119, 140, Proverbios 30, 5. E infalible, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. En otras palabras, puesto que es absolutamente verdadera, es completamente digna de confianza. Todas estas cualidades se derivan de que es Dios quien imparte las Escrituras
como lo afirma el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, lo cual garantiza su cualidad divina en su origen y en sus escritos originales. O sea, lo que estamos viendo acá, en este pequeño resumen de introducción, es por qué uno tiene que ir a la Biblia como fuente de verdad, ¿no? Uno se puede preguntar, ¿por qué yo tengo que ir a la Biblia como si fuese la palabra de Dios y como una fuente de verdad que pueda ser un parámetro para la manera que me dice que debo vivir, o los consejos que están allí explícitos, porque he de tenerlos en cuenta? Aquí estamos viendo en este pequeño pantallazo ver cómo estas evidencias internas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo se determina, ¿no?, que la Biblia es sagrada, que es santa, y como bien decíamos, 2500 veces en el Antiguo Testamento se describe la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, por este pequeño resumen acerca de estas evidencias internas, es necesario entender que la Biblia no solamente es un libro de historia o poético o un libro de sabiduría, sino que es palabra de Dios. A lo largo de las Escrituras, la persona y la palabra de Dios se interrelacionan, tanto es así que lo que es cierto del carácter de Dios lo es también de la naturaleza de su palabra. Dios es verdadero, perfecto y confiable, y por tanto lo es también su palabra. Lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja de hecho su opinión de Dios. Qué fuerte esta declaración, ¿no? Mucha gente de repente puede decir, sí, yo creo en Dios, pero no en la Biblia. Hay muchas personas que uno conoce o que ha conocido o que ha escuchado decir, sí, yo creo en Dios, o le puede pedir algo a Dios en un momento difícil, de prueba, una situación que está atravesando de dolor o lo que fuese, y en esa situación de desesperación, lo que fuese, ora a Dios, reza a Dios, le pide a Dios, pero no hay un apego a ir a la palabra de Dios, a ir a la Escritura, para saber, por ejemplo, cómo tomarme de los consejos bíblicos para que yo pueda aplicarlos en mi vida y cómo poder ver ante cualquier situación la salida que puedo encontrar en la palabra de Dios. Entonces es importante saber que Dios, el ser de Dios, el carácter de Dios, sus atributos, todo lo que Dios es, Él decidió revelarlo por medio de la Escritura. Entonces por eso es tan importante poder ir a la palabra de Dios y a las Escrituras como fuente de verdad, como fuente de revelación suficiente del ser de nuestro Dios.